Revelado. Un pequeño mendigo expone un secreto extraordinario al billonario en su helicóptero. El ruido ensordecedor de los automóviles y el zumbido del tráfico matutino casi ahogan los gritos de Mateo, un niño de 10 años con un par de chicles en la mano y un corazón lleno de historias. Desde su pequeño rincón del barrio, donde la alegría y la tristeza intentan coexistir, contempla el cielo desgastado por la polución. De repente, un sonido distinto rompe la monotonía, un helicóptero lujoso corta las nubes como un pájaro dorado, apareciendo de la nada ante sus ojos curiosos. El niño siente su mente acelerarse, su respiración se hace irregular. ¿Qué puede ofrecerle a alguien tan grande y poderoso? Su mirada se agita entre el asfalto y el cielo, y para su sorpresa, el helicóptero desciende cerca de él. La figura de un hombre en traje resplandece en la luz del amanecer. Un golpe de adrenalina atraviesa al pequeño mientras grita, «Señor. Escuche. Tengo una historia que contar». Su voz temblorosa desafía el rugido de los motores, y aunque no sabe si sus palabras resonarán, la suelta como si su vida dependiera de ello. Octavio, el billonario, detiene su paso. Al observar los ojos intensos de Mateo, se siente atraído por una mezcla de determinación y desesperación. Mateo le cuenta sobre el legado de su familia, una finca perdida en un rincón olvidado, arrebatada por un político corrupto. La historia resuena en su pecho. ¿Quién no ha vivido alguna injusticia? La mirada de Mateo es un espejo que refleja sus propias dudas. En un mundo donde el dinero dicta el valor, ¿cuánto vale la dignidad de este niño? Mateo, en su mundo de recolección de reciclables y ventas de chicles, siente el peso de su historia. La fragilidad de su voz se mezcla con su feroz determinación, no solo busca recuperar su herencia, sino también restaurar el honor familiar que tantos años ha estado enterrado bajo el polvo de la traición. Sin embargo, cada palabra que dice también activa en él un miedo que no puede ignorar. ¿Y si sus vidas nunca se cruzaran de nuevo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo siente que el tiempo se detiene. Cada segundo en la presencia de Octavio se siente como un enfrentamiento interno. La esperanza y la duda se entrelazan en su mente, agitando su espíritu. El niño se pregunta si Octavio podrá entender la profundidad de su sufrimiento, si será capaz de ver más allá del cristal de su vida privilegiada. Sin embargo, el hombre queda inmóvil, contemplando el horizonte, y Mateo siente la presión crecer en su pecho. ¿Qué decisión tomará el billonario al final? ¿Y qué pasará con él si lo decepciona? Marcando un clímax de angustia, el niño se encuentra frente a quienes han perpetuado su sufrimiento, y en ese momento crítico, la revelación está al borde de sus labios. La verdad que ha llevado consigo durante tanto tiempo arde con un fuego nuevo. Pero, justo antes de que Mateo hable, Octavio se detiene. Un silencio pesado pesa sobre el aire, y la decisión que cambiará sus destinos pende de un hilo. Ambos rostros se encuentran en una encrucijada llena de incertidumbre y una pregunta flota en el aire, resonando en el alma: ¿liberará Octavio a Mateo de las cadenas del pasado o perderá su oportunidad, sumido en sus propias ambiciones? Mateo lucha por mantener la respiración, sintiendo cómo su corazón late con fuerza en su pecho. Aunque su entorno se desvanece, se aferra al único pensamiento claro que tiene: el momento decisivo no puede ser desperdiciado. La mirada de Octavio se torna contemplativa, su mente trabaja, reflexionando sobre la historia del pequeño. ¿Pero cuánto tiempo tiene?
Su vida, marcada por la fetichización del éxito y la ceguera ante el sufrimiento ajeno, parece haber encontrado en Mateo algo que perturba su rutina. El niño, consciente de que cualquier palabra puede cambiar su destino, siente la urgencia de compartir su verdad más devastadora. Señor, no solo perdí mi hogar. Perdí a mi familia. Cada día, enfrento a la oscuridad en el umbral de nuestra antigua finca. La voz de Mateo se quiebra por un momento, la vulnerabilidad florece en sus palabras. Yo necesito que alguien me ayude a recuperar lo que es nuestro. No soy un mendigo de historias, soy un guerrero de mi propia vida. Los ojos de Octavio, por un instante, reflejan camaradería. En esa conexión, el niño ve una chispa de reconocimiento en el billonario, como si también estuviera enfrentándose a un pasado que no puede cambiar. Mateo percibe que la lucha de ambos, aunque separada por rangos sociales abismales, podría ser más similar de lo que parece. Mientras Octavio contemplaba lo que Mateo le había compartido, una batalla interna se desata en su corazón. La ambición, esa sed insaciable por el poder y el éxito, se choca con el deseo de redención. ¿Y si puede hacer algo más que solo recuperar su herencia? Se pregunta en silencio. Las opciones avanzan por su mente como imágenes distorsionadas, ayudar a un niño del barrio o seguir el camino que la sociedad le ha marcado. No hay un modelo claro a seguir en este laberinto. Mateo, en su lucha, recuerda a su padre murmurando sobre la resiliencia y la justicia. No puedo simplemente ser un espectador en esta vida. Debo tomar acción, se repite, cada palabra acercándolo más a la verdad que necesita expresar. Usted, Señor, tiene el poder de hacer una diferencia, dice con una voz cargada de convicción. Le ofrezco la oportunidad de ser parte de algo mayor. No es solo mi historia, es la historia de muchos más. Mateo siente como una luz de determinación brilla en su interior. Su compromiso no radica únicamente en recuperar un legado, sino en buscar un impacto duradero que trascienda su experiencia personal. Octavio finalmente parece sopesar la magnitud de lo que se le está presentando. El niño no es un mendigo cualquiera, su coraje es un llamado a la acción. Una decisión va tomando forma, pero el tiempo se siente enrarecido, como si cada segundo jugara un papel crucial. El helicóptero, aún cazando el viento, parece un símbolo de oportunidades a escapar. Antes de que Octavio responda, una sombra pasa sobre su rostro. Una llamada recibida en su teléfono interrumpe el momento. La voz al otro lado, cargada de urgencia, recuerda que el mundo exterior aún lo necesita, incluso en medio de su lucha interna. Mateo observa, impotente, cómo la fragilidad de su momento se desmorona. Una chispa de incertidumbre se apodera de él, ¿será este el final de su búsqueda, o un nuevo comienzo? Con el corazón repleto de posibilidades no expresadas, Mateo siente que el peso del mundo recae sobre sus brazos delgados. Antes de girarse para marcharse, su mirada se encuentra con la de Octavio por última vez, y un rayo de esperanza atraviesa el silencio. Solo queda una pregunta flotando entre ellos: ¿se atreverá Octavio a dar el paso que puede cambiar el rumbo de ambas vidas, o se perderá en los caminos trazados por otros? Mateo lo teme y lo desea al mismo tiempo. La espera se tornó imposible. El tamborileo de las gotas en el helicóptero resonaba en los oídos de Mateo mientras la ansiedad invadía cada rincón de su ser. Su confusión se amalgamaba con una creciente preocupación. Había puesto todo su esfuerzo en ese instante, y ahora la incertidumbre amenazaba con anular su coraje. ¿Podría Octavio oír su llamado? La figura imponente del empresario seguía absorta en la llamada, su rostro impasible, en silencio, actuando como un extraño símbolo de la distancia que existía entre ellos. Mateo se preguntó si, tras la fachada de poder y éxito, había también un niño anhelante de conexión, tan perdido como él. La lucha interna de Octavio resonaba en su propia búsqueda. Pero, ¿cómo hacerle entender que ambos compartían un camino de dolor y redención? A medida que la conversación telefónica se prolongaba,
Mateo tomó una decisión. No podía esperar a que Octavio se decidiera. Su vida ya había sido un compendio de decisiones difíciles, y esta no podía ser la excepción. Respira profundo. La pequeña voz en su interior le dictaba que actuar era su único recurso. Mientras se preparaba mentalmente para hablar de nuevo, recordó momentos en los que se aferró a la esperanza, incluso cuando parecía inalcanzable. Señor, comenzó con una seguridad renovada, su voz adquiriendo un tono decididamente firme. Sé que usted puede ayudarme. No solo porque puede hacerlo, sino porque, al final, la verdad de la vida es que todos llevamos cargas invisibles. Las palabras surgieron de él como una avalancha, más allá del miedo, revelando la profundidad de su conocimiento sobre la lucha del ser humano, un tema que parecía no tener fin. Octavio giró su rostro hacia Mateo, sus ojos reflejaban la lucha moral que experimentaba. ¿Y si tienes razón, niño? ¿Y si puedo hacer algo más que solo ayudar a un niño perdido? ¿Cómo sé que esto no es solo un capricho de un momento? Cuestionó, la duda mostrándose en su voz. La pregunta lo atormentaba, como un eco de sus propios dilemas. Mateo no dudó en responder, porque eso es lo que hacemos todos los días, eliges tu batalla y te enfrentas a ella. Durante años, he luchado por mi hogar, por mi familia, y cada día es un desafío que sigo eligiendo. Necesito que elija ayudarme a crear una historia diferente. Octavio estaba atrapado en su propia red de reflexiones mientras la adrenalina de la conversación saturaba el aire. A medida que absorbía las palabras de Mateo, su rostro comenzó a transformarse. El niño no solo era un pequeño en necesidad, era un guerrero, un reflejo de lo que él mismo había sido y pudo haber olvidado. En su corazón, una nueva pregunta surgía: ¿podía hacer las paces con su propia historia mientras ayudaba a otro? Las palpitaciones de Mateo se intensificaron, sintiendo que se encontraba en medio de una bifurcación crítica. Ambas vidas pendían de un hilo. Y si me ayuda, no solo reshaping mi mundo, pero también será parte de algo más grande. Yo le ofrezco un propósito renovado. Esta sería su oportunidad para demostrarle al mundo que su éxito puede ser algo más que acumulación de riquezas, enfatizó con fervor. El rostro de Octavio palideció, y por un instante, el silencio colmó el espacio entre ellos. Algo estaba cambiando, un entendimiento crecía como una semilla plantada en un terreno fértil. Pero el ecosistema que rodeaba a Octavio era complejo, cada decisión tenía un precio. En ese instante, el rostro de Mateo se iluminó al instante: Señor, si me ayuda, no solo recuperaré lo que es mío. Recuperaremos las historias de quienes no tienen voz. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, otro mensaje interrumpió el ciclo de pensamientos que se desarrollaban. Esta vez era un mensaje de texto en el teléfono de Octavio. Mateo contuvo la respiración, sintiendo que el destino pendía de un hilo. La información contenida en ese mensaje podría cambiarlo todo. Octavio miró su dispositivo con una mezcla de sorpresa y desasosiego. Lo que aguardaba en la pantalla podría ser determinante no solo para él, sino también para el futuro de Mateo. Mientras Mateo comenzaba a preparar su mente para todo, el instrumento de comunicación entre el billonario y el mundo exterior se convirtió en un símbolo del riesgo, la elección y las posibilidades por venir. Una decisión crucial estaba a punto de revelarse. ¿Sería este el momento en que se enfrentarían a sus realidades compartidas, o se perderían nuevamente en el ruido externo que tanto los separaba? La vibración del teléfono resonó en el espacio, cortando el aire tenso entre los dos. Octavio, atrapado entre el deber y el deseo de conectar, sintió que el mensaje era más que un simple texto, era una señal que podría cambiar su vida. Por un momento, su atención se desvió de Mateo. El gurú empresarial en él sopesaba las implicaciones del mensaje, pero el hombre humano estaba intrigado por el audaz desafío que el niño le había lanzado.
Mateo observó la sombra de la indecisión cruzar el rostro de Octavio y supo que debía actuar antes de que las dudas lo sumieran nuevamente en su mundo. Señor, no permita que esta oportunidad se le escape. Lo que usted hace o deja de hacer ahora definirá nuestro destino y el de muchos otros. La urgencia en su voz aumentaba con cada palabra. La mirada del empresario se deslizó de la pantalla a los ojos del niño, buscando en ellos una chispa de lo que él podría haber sido. La lucha de Mateo resonaba con fuerza en su propia historia de pérdidas y victorias. Pero también sentía el peso de su estatus y las expectativas que conllevaba. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgar su reputación por la propuesta de un niño? ¿Y si me involucro y todo termina en fracaso?, preguntó Octavio, su voz más suave, casi como un susurro. Aquel cuestionamiento servía como un espejo que reflejaba sus inseguridades. He construido mi imperio sobre cimientos de decisiones calculadas. No puedo simplemente lanzarme al abismo de esta situación. Cada palabra que pronunciaba teñía el ambiente con su temor a lo desconocido. Mateo sintió que el tiempo se detenía. Tenía que hacer un movimiento decisivo, una jugada que desarmara las barreras que Octavio había levantado. Y en ese instante, una idea emergió en su mente: ¿y si le demuestro que el verdadero fracaso está en no intentarlo? Este podría ser su momento para construir algo más allá de los números, algo que refleje su humanidad, su legado. Las palabras de Mateo resonaron como un eco en el corazón de Octavio. Octavio guardó silencio. En sus pensamientos, se enfrentaba a un dilema que nunca había considerado: la posibilidad de que su éxito no se midiera solo en términos de riqueza, sino en el impacto que podría tener en la vida de otros. El resquicio de luz en la perspectiva de Mateo lo invitaba a un viaje que ni siquiera sabía que deseaba emprender. Mientras el silencio se asentaba entre ellos, mutuo y pesado, el rostro de Octavio se iluminó. «Dame un motivo para ayudar», retó, pero su voz ya no sonaba como antes, había un destello de esperanza en su desafío. «Hazme entender, en tus propias palabras, quién eres verdaderamente. Si empiezo a creer en esto, debo sentir que vale la pena». Mateo respiró profundamente, sintiendo la mirada inquisitiva de Octavio como un rayo de fuego que lo atravesaba. Era el momento. Soy un niño que ha aprendido a luchar, que ha tenido que sacar fuerzas de la vulnerabilidad. Mi historia es solo una entre muchas que permanecen en silencio. He sido invencible en la lucha por aquello que amo. Y si usted me da una oportunidad, le prometo que transformaremos nuestras historias en algo digno de ser recordado. Las últimas palabras fluyeron de sus labios como un mantra, dejando a Octavio contemplando no solo las posibilidades, sino también sus propias limitaciones. En ese ambiente cargado de electricidades y decisiones inminentes, los dos hombres se enfrentaron a un cambio irreparable. Pero el instante fue interrumpido de nuevo, esta vez por el sonido agudo de la alarma del cochero, una trampa que lo sumía en el caos de su vida exterior. Mateo percibió el cambio en la atmósfera y sintió que una nueva batalla se estaba formando. La lluvia palpitante había dejado su impronta en el ala del helicóptero, pero su propio desafío había desatado un torrente de posibilidades. El futuro parecía brillar en su horizonte inmediato, aunque aún estaba repleto de incertidumbres. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo en este salto? La pregunta flotó entre ellos, un lazo entre pasado y futuro, un nuevo camino. Aguardando ser recorrido. Mateo aguardaba la respuesta de Octavio, pero todos en el helicóptero comprendieron que el momento crucial se acercaba. Y cuando finalmente se decidiera, el verdadero viaje comenzaría. La vida de ambos cambiaría para siempre, el destino era una elección por descubrir. La mente de Octavio giraba en un torbellino de emociones contrapuestas. Estaba acostumbrado a enfrentar desafíos en el mundo corporativo, donde cada decisión era meticulosamente calculada y cada riesgo, evaluado. Sin embargo, se encontraba en un contexto radicalmente diferente, un niño en un helicóptero, desafiándolo a mirar más allá de su éxito material hacia un nuevo horizonte de significado y propósito.
Mateo notó cómo la tensión comenzaba a desvanecerse del rostro de su interlocutor. Era un cambio sutil, pero no pasaba desapercibido para el niño. Desde la primera vez que había fijado sus ojos en Octavio, había visto más que un magnate empresarial, había vislumbrado a un hombre atrapado, encerrado en un laberinto de expectativas propias y ajenas. Esa visión lo impulsaba a buscar maneras de desatarlo. Siempre he creído que solo los atrevidos pueden cambiar el mundo, continuó Mateo, su voz templada por una firmeza inesperada para su edad. Y en este momento, usted tiene el poder de ser uno de esos atrevidos. Imagínese, construir algo que no solo le dé fama, sino también sentido. Es esto lo que lo hará recordado, no solo por su fortuna, sino por las vidas que haya cambiado. Octavio asintió, sintiendo que las palabras del niño atravesaban su coraza de éxito. Un destello de vulnerabilidad se asomó en su mirada. Aquel sentimiento de insuficiencia que había simulando por años ahora se convertía en un eco que clamaba por liberación. Cada palabra de Mateo resonaba en lo profundo de su ser, desafiándolo a enfrentarse a sus miedos y a la multitud de voces que intentaban definir quién debía ser. ¿Pero cómo? ¿Cómo se mide el impacto? Octavio se preguntó, proyectando su confusión a través de un tono de voz que equilibraba la duda y la curiosidad. El niño, sintiendo una poca de tierra fértil bajo sus pies, decidió profundizar. Comience por escuchar. Pregunte a las personas que necesitan, cuáles son sus sueños, sus deseos. Su voz puede ser una brújula, un camino hacia un futuro diferente, uno donde sus posibilidades se amplíen más allá del oro y el acero que a veces parecen encadenarlo. Mateo expuso sus ideas de una forma tan clara que, de repente, la opaca neblina que rodeaba la mente de Octavio comenzó a disiparse. El empresario se preguntaba si realmente tenía la capacidad para hacerlo. Desde niño había sido empujado hacia el éxito, pero en este momento, había algo refrescante y abrumador en la idea de construir desde sus experiencias personales, en lugar de moldear solamente cifras y ganancias. Había lidiado con una forma de soledad que a menudo se ocultaba tras la riqueza. Podría poner en práctica nuevas iniciativas, abrir nuevas puertas, reflexionaba en voz alta, como si intentara convencer a su propia mente. ¿Cómo podría esto no cambiarme? Tengo tanto miedo de hacerlo. ¿Qué pasará si fallamos? Mateo lo miró fijamente, su expresión serena. El miedo es parte del camino. Cada fracaso será un ladrillo en un edificio que, aunque imperfecto, estará construido con corazones, un legado que perdurará. Y lo mejor, aprenderá más de un fracaso verdadero que de cualquier éxito superficial. Esta podría ser la salida de su laberinto. Las palabras del niño calaron hondo en el alma de Octavio, provocando un chispazo de esperanza en su corazón. La idea de arriesgarse a vivir completamente, fuera de las sombras de su imperio, comenzaba a tomar forma. Pero, ¿podría realmente transitar un camino que lo alejara del dominio de su propia mente y de la búsqueda constante de validación? El helicóptero comenzó a descender, su aterrizaje inminente cercenando la burbuja de introspección que ambos parecían haber creado. Octavio sabía que pronto enfrentaría decisiones críticas, la transición sería crucial y lo sentía con cada vórtice que giraba su estómago. Buscó los ojos de Mateo, buscando la certeza que anhelaba, y encontró una chispa de desafío. Si acepto esto, no será solo un compromiso, será una transformación. Y ese cambio no solo será mío. La declaración, firmada por impulsos de resolución, lo dejaba sintiéndose expuesto, como si se agachara al borde de un precipicio. Mateo sonrió, y en sus ojos había un brillo que prometía complicidad en un viaje arriesgado. Entonces, hagámoslo. Pero debemos estar listos para descubrir la verdad sobre nosotros mismos y quienes podemos ser. Esto es solo el comienzo. El helicóptero tembló ligeramente al tocar tierra, sus motores apagándose. Pero justo antes de abrirse la puerta, una llamada en el teléfono de Octavio lo sacudió nuevamente.
Miró la pantalla y vio un mensaje que prometía cambiar las reglas del juego por completo. Mientras los dos se preparaban para descender al nuevo camino que habían comenzado a trazar, la incertidumbre aumentó. La complicidad entre ellos se reforzó, pero una sombra se cernía sobre el futuro que ambos debían explorar. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? ¿Podría la verdad que descubrieran ser demasiado pesada para soportar? La puerta del helicóptero se abrió con un suave chirrido, y Octavio sintió como una ráfaga de viento fresco envolvía su rostro. El aterrizaje era un nuevo comienzo, pero el eco de la conversación con Mateo aún retumbaba en su mente. Con el teléfono aún en mano, su estómago se retorció ante la inquietante expectativa que ese mensaje traía consigo. Mientras ambos descendían, Octavio se esforzó por contener la ansiedad que crecía en su interior. Aquí estaba, al borde de un precipicio emocional, dispuesto a abrirse a un mundo de posibilidades que amenazaba con desbordarlo. El misterio del mensaje en su dispositivo pesaba más que la carga de todas sus decisiones pasadas. Al llegar al suelo, Mateo lo miró con dudas radiantes en sus ojos. ¿Qué dice?, preguntó el niño, curiosidad palpable en su voz. Octavio, sintiendo la presión del momento, vaciló. Era el momento de compartir su hallazgo, o lo que estaba a punto de descubrir era demasiado íntimo, demasiado vulnerado. Sin embargo, no podía huir de sí mismo ni de la transformación que había comenzado. Tomando una bocanada de aire, deslizó el dedo por la pantalla y leyó en voz alta. He descubierto un proyecto de inversión revolucionario. Promete rendimientos altos, pero también vi muchas críticas sobre su impacto social. Las palabras caían de sus labios como un eco de las contradicciones que había enfrentado durante años. Parece que se basa en explotar recursos naturales en un área vulnerable. Mateo frunció el ceño, procesando la información. ¿Y qué hay de positivo en eso? ¿No sería contribuir a la raíz de los problemas en lugar de solucionarlos? Octavio sintió un tirón en su conciencia. El niño estaba apuntando directamente al corazón de su dilema. ¿Podía realmente seguir una ruta que contradijera su deseo de un legado significativo? Mientras más pensaba en ello, la indignación de Mateo resonaba dentro de él. Había nacido en un mundo de cifras y ganancias, donde lo social se pasaba por alto. Ahora, con un niño como espejo de sus reflexiones, empezaba a ver que su camino podía ser diferente si se atrevía a desviar la mirada de la codicia diaria hacia un futuro que importara y dejara huella. Tal vez pueda reconsiderar invertir en esto, dijo Octavio con voz firme, como si también se convenciera a sí mismo. Es un desafío, pero al mismo tiempo, una oportunidad de hacer las cosas bien. Puedo localizar alternativas que sean sostenibles, que no perjudiquen a nadie y, en cambio, beneficien a la comunidad. Mateo sonrió, satisfecho, pero con un destello en sus ojos que revelaba que la lucha interna aún no había terminado. Recuerde, no hay que perder de vista lo que importa. La esencia de su legado debe ser la conexión con los demás, no solo con el balance de su cuenta. Octavio asintió y sintió que, por primera vez, comenzaba a despojarse de las cadenas que lo mantenían atado. La urgencia de actuar ahora se entrelazaba con su sentido de responsabilidad, fusionándose con un deseo que nunca había articulado. Era el momento de tomar riendas, era el momento de transformar su vida y la de otros. Pero mientras ambos intercambiaban ideas, la vibración del teléfono de Octavio interrumpió sus pensamientos. Un nuevo mensaje parpadeaba ominosamente: espero que estés listo para la verdad. Este proyecto es más complicado de lo que parece. El sudor frío comenzó a recorrer su frente. Lo que había comenzado como una oportunidad prometedora podía estar escondiendo secretos inexplorados, y la voz que lo advertía parecía saber mucho más de lo que aparentaba. Había llegado el momento de decidir. El camino hacia su transformación no solo dependía de su recién descubierto propósito, sino de enfrentar lo desconocido que acechaba a la vuelta de la esquina.
Mientras ambos avanzaban hacia una nueva etapa en sus vidas, el futuro de Octavio pendía de un hilo. ¿Sería capaz de lidiar con la verdad que se revelaría en su próxima elección? La necesidad de enfrentar su propia sombra se acercaba, y la tensión comenzaba a llenar el aire entre él y Mateo, marcando el inicio de un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. La sensación de incertidumbre se transformó en un peso abrumador mientras Octavio observaba la vibrante selva que se extendía a su alrededor. La belleza del paisaje contrastaba con la turbulencia interna que experimentaba. El mensaje en su teléfono se repetía en su mente como un mantra ominoso. Listo para la verdad, resonaba como una advertencia. Mateo, que se había convertido en un inesperado reflejo de sus propias inseguridades, lo miraba con una mezcla de confianza y curiosidad. Ambos habían llegado a un punto en sus vidas donde cualquier decisión aparentemente trivial podía ser decisiva. Era un recordatorio de que el futuro no siempre estaba definido por la ambición económica, sino por el impacto de sus decisiones en el mundo y las personas. ¿Dónde empezamos?, preguntó Mateo, su voz clara y decidida. Octavio, absorto en sus pensamientos, tardó unos momentos en responder. La pregunta lo sacudió de su ensimismamiento y lo obligó a concentrarse. Sabía que tenía que ser honesto no solo con el niño, sino también consigo mismo. Tal vez debemos investigar más sobre ese proyecto. Conocer cada arista, cada voz que se alza en contra o a favor, dijo, sintiendo que cada palabra comenzaba a darle forma a una estrategia. Con cada paso que daba hacia la verdad, sentía que se alejaba un poco más de sus viejas creencias sobre el éxito. Mientras se adentraban en la selva, Octavio comenzó a recordar experiencias pasadas, aquellas en las que la prisa por amasar riqueza lo había llevado a ignorar la ética. Descubrir su propia ignorancia moldeaba su visión, ahora debía desdibujar la línea entre el éxito y la responsabilidad. No se trataba solo de los números, sino del legado que dejaba para las futuras generaciones, incluido el propio Mateo. Al llegar a una pequeña aldea donde se rumoreaba que muchos estaban involucrados en el proyecto, la tensión aumentó. Las casas de barro mezcladas con la exuberante vegetación representaban la vida que había crecido en el lugar a pesar de las adversidades. Octavio se encontró con el rostro de una mujer mayor que, con mirada sabia, lo observó. Sus ojos reflejaban historias de luchas y victorias que no estaban contadas en los libros de riquezas. Ella se acercó y le habló con una voz que parecía conocer el peso de su dilema. No todo lo que brilla es oro. A veces, la verdadera riqueza se encuentra en lo que simples ojos pierden. Sus palabras calaron hondo en Octavio, iluminando un nuevo sendero a seguir. La mujer lo empujaba a cuestionar lo inapelable, a investigar más allá de lo superficial. Era un momento revelador que requería que su mente, antes cerrada por prejuicios de financiero, se expandiera hacia una nueva comprensión. ¿Estás listo para escuchar las historias de nuestra gente, Octavio?, preguntó Mateo, deslizando la mano en la suya con confianza. Era un gesto que visibilizaba su conexión, su acuerdo tácito de revolucionar su modo de ver el mundo. Determinado, Octavio asintió, entendiendo que cada historia que escuchara, cada rostro que cruzara su camino, iría construyendo su verdad. Comenzaron a acercarse a los habitantes de la aldea, y Octavio sintió un palpitar en su interior. Era un paso hacia la apertura, un acto de vulnerabilidad que, si bien lo asustaba, le ofrecía la posibilidad de reescribir su narrativa personal. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero sabía que esta travesía no sería sencilla. En ese momento de revelación, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con una urgencia que lo congeló. La notificación decía, no olvides tu promesa. La verdad aparece, pero a un coste. Octavio sintió que el aire se volvió espeso. La revelación que tanto anhelaba podía estar más cerca de lo que imaginaba, pero con un precio que lo acechaba como una sombra. La tensión aumentó, cada momento ofrecía una nueva lección de vida,
y todos los ojos de la aldea se fijaron en él, como si esperaran respuestas de su viaje interior. ¿Estaría listo para soportar el impacto de sus decisiones? La búsqueda se intensificaba, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. La aldea parecía cobrar vida alrededor de Octavio mientras avanzaba, sus sentidos agudizados por la mezcla de nerviosismo y determinación. La mirada de los aldeanos era intensa, la curiosidad se entrelazaba con la expectación. A pesar del suave murmullo de la selva, el sonido de sus corazones resonaba con la promesa de lo desconocido. Cada paso le recordaba la fragilidad de su propia historia, la impermanencia de sus convicciones. Vamos a conocer sus historias, Mateo, dijo, su voz más firme ahora, aunque la ansiedad se apoderaba de su ser. Quería que sus palabras estuvieran a la altura del compromiso que se había prometido a sí mismo. A medida que se acercaban, el primer aldeano se presentó, un hombre con una pilcha sencilla pero digna. Su expresión era amable, su sonrisa, genuina. Con una voz profunda, comenzó a compartir su experiencia relacionada con el proyecto en cuestión. Habló de las oportunidades que se ofrecían inicialmente, pero también de las pérdidas que habían sufrido. Octavio escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones talladas en su propio ser. La vulnerabilidad del hombre contrastaba con el distanciamiento que había vivido en los círculos empresariales a los que estaba acostumbrado. Nos prometieron progreso, dijo el aldeano, apretando su mano. Pero a costa de nuestra tierra, de nuestra esencia. ¿Qué es la riqueza si no podemos disfrutarla en nuestro hogar? Las palabras lo sacudieron, actuando como un espejo que reflejaba sus propias experiencias de cómo la ambición a menudo eclipsaba la humanidad. Mateo miró a Octavio, sus ojos resplandecían con curiosidad. Sin medir el costo, Octavio asintió para continuar, impulsado por un deseo interno de entender por completo las implicaciones de sus decisiones. Cada historia era un eco de lo que había decidido ignorar, cada voz, una advertencia de lo que significaba realmente la responsabilidad. Mientras su mente se sumergía en reflexiones, otro aldeano se acercó. Llevaba un pequeño bolso de tela donde guardaba algún alimento que, intuía Octavio, era escaso. La verdad a menudo viene cargada de dificultades, dijo la mujer, interrumpiendo su pensamiento. ¿Estás preparado para cargar con las consecuencias de lo que descubras? La pregunta lo hizo reflexionar. Su impulso de conocer la verdad chocaba con la realidad de que esa búsqueda podría desencadenar un conflicto mayor, no solo con la empresa que representaba, sino también con las raíces que lo ligaban a su ambición. ¿Qué haría si esa verdad lo obligara a renunciar a su estilo de vida? El eco del mensaje en su teléfono resonaba nuevamente, y la perspicacia de su situación pesaba mucho más que cualquier incertidumbre económica. Estoy dispuesto a escuchar. Quiero entender y hacer lo correcto, afirmó, sintiendo cómo cada palabra tomaba forma en su mente. En ese momento, comprendió que esta búsqueda no era solo sobre el proyecto en sí, sino sobre su propia redención, una oportunidad para transformar sus fracasos sexuales y empresariales en lecciones que pudieran forjar su futuro. Octavio se sintió distante de la melancolía por su vida anterior. Cada historia que recogía era un ladrillo en la edificación de su nuevo ser. Mientras se aparentaba un creciente diálogo con los aldeanos, un niño pequeño, con ojos resplandecientes y una sonrisa traviesa, se acercó. Cargaba un pequeño objeto brillante en sus manos. Este puede ser tu mapa, señor, dijo, pero su tono era grave, lejos del tono juguetón esperado. Con el corazón palpitante, Octavio sintió que el niño no solo ofrecía un objeto, estaba entregando una oportunidad, un camino que podría cambiar el rumbo de todo lo que había construido. La imagen del niño le rememoraba a Mateo y lo que significaba para su vida, un recordatorio de que las decisiones no solo afectaban el presente, sino también a los que vendrían. ¿Qué significa esto?, preguntó Octavio, en un susurrante eco de gratitud. El pequeño sonrió, pero su mirada era profunda,
como si conociera un secreto que se extendía más allá de su comprensión. El niño le dijo algo que lo hizo sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El verdadero mapa es el camino que elige seguir. Octavio sintió un giro en su interior. Nadie antes le había hablado de esa manera. Había llegado el momento de enfrentar el costo que implicaba buscar la verdad. Pero entonces, mientras el Knight se iba alejando, otra vibración comenzó a dramáticamente alterar el aire. Una llamada en su teléfono se hizo más insistente, y al verla, su rostro cambió. El mensaje era directo: reúnete con nosotros. El tiempo se agota. Sin saber que, en la búsqueda de la verdad, lo que realmente estaba en juego era su propia esencia, la decisión de seguir o detenerse pesaba más que nunca. El futuro lo aguardaba, pero el precio por saber era un misterio aterrador. ¿Podría asumir ese reto sin perderse en el camino? La inminente nueva verdad acechaba. Octavio sintió la presión del mensaje en su teléfono como una pesadez implacable. La respuesta esperaba al otro lado de la línea, pero el eco de las palabras del niño resonaba en su mente. El verdadero mapa es el camino que elige seguir. La ambigüedad de la frase se convirtió en un reto, la determinación de avanzar chocaba con el miedo de desvelar lo que podía no gustarle. ¿Listo para seguir con esto?, le preguntó Mateo, su voz interrumpiendo sus pensamientos. Octavio asintió, pero la incertidumbre comenzaba a eclipsar la confianza que había cultivado en sí mismo. Sabía que lo que sucedía en la aldea no era solo el destino de un proyecto, sino también una prueba de su propio carácter. Este viaje debía convertirlo en alguien mejor, alguien capaz de enfrentar las verdades más difíciles. Mientras caminaban hacia una zona más apartada de la aldea, se encontró con un grupo de hombres y mujeres discutiendo animadamente. La atmósfera era densa, cargada de tensiones no resueltas. Al aproximarse, Octavio observó que quienes allí se encontraban estaban discutiendo sobre la expansión de una plantación que, según algunos, prometía beneficios económicos, mientras otros aseguraban que significaría la pérdida de sus tierras ancestrales. Los argumentos resonaban en su mente como fuegos artificiales. ¿Cómo puedes poner un precio a tu propia gente?, decía una mujer, sus ojos afilados como dagas. ¿A qué costo crecerá tu riqueza? Esa mujer, fuerte y decidida, le recordaba a su propia madre, esa figura femenina que siempre había defendido a su familia con tenacidad. Octavio sintió una revelación: tenía que despojarse de la desconexión que había cultivado tanto en su vida empresarial como personal. Este camino no era solo sobre grandes decisiones económicas, sino sobre el bienestar de seres humanos cuyas vidas dependían de esas decisiones. Decidido, se acercó al grupo: escucharé todas sus opiniones. Estoy aquí para entender. Los murmullos cesaron de inmediato, todas las miradas se centraron en él. El vínculo entre él y la comunidad se comenzaba a tejer. En ese momento, Octavio recordó aquel mantra que había repetido tantas veces en su mente: el conocimiento es poder. Pero el poder también conllevaba la responsabilidad. Y la responsabilidad, a menudo, requería sacrificios. Con cada palabra que oía, la imagen de su propia ambición se transformaba. Comprendía que su éxito no podía estar a expensas de los demás. La confianza crecía, pero también la urgencia. Cada historia y cada mirada de los aldeanos le recordaban que el tiempo no estaba de su lado. Al regresar a la carretera, sintió como si un peso se levantara de su pecho. La lucha entre su mundo anterior y el nuevo se fraguaba en su mente. Quería renacer, no como un empresario sin alma, sino como un ser humano que entendía el verdadero significado de la riqueza. Mientras Mateo lo miraba, buscando su respuesta, Octavio sintió que debía ser honesto. No sé cuál será el resultado de esto, pero estoy decidido a cambiar. No puede haber una transacción sin humanidad, afirmó, la decisión endulzando cada palabra. Sin embargo, el traqueteo de las autocríticas comenzó a hacerse presente. ¿Sería suficiente?
¿Qué pasaría si los antiguos contactos decidían presionárselos? ¿Y si los recursos se desvanecían? Cuando pensó en el próximo paso, la vibración de su teléfono nuevamente lo sacó de su ensimismamiento. Era un nuevo mensaje, pero esta vez unas palabras inquietantes atravesaban la pantalla: estás en peligro. Ellos están observándote. El nudo en su estómago se apretó. La realidad de su situación se hacía más sombría. La verdad no solo lo transformaría, sino que también podía poner en riesgo su vida. Con cada paso, Octavio se encontraba en un rumbo incierto, hacia lo desconocido, donde la revelación se entrelazaba con el peligro, y cada decisión contaría. La búsqueda de la verdad lo había llevado a un punto donde ya no había retorno. Ahora, enfrentaría no solo las decisiones que cambiarían su futuro, sino también las consecuencias de su pasado. La amenaza de lo que podría perder lo impulsó a seguir adelante, y la pregunta era: ¿podría sostenerse firme en su camino, o se dejaría arrastrar por la corriente oscura de su ambición? El aire se cargaba de tensión, y su mente giraba como una tormenta en el horizonte. Mientras el viento soplaba entre los árboles de la aldea, Octavio se sintió absorbido por una mezcla de determinación y miedo ante la revelación de la amenaza que acompañaba su búsqueda de verdad. Cada paso que daba en dirección a su futuro se combinaba con el eco constante de las voces que había escuchado, junto a la creciente necesidad de reconciliar su ambición con las vidas que dependían de él. Mateo, siempre a su lado, se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás listo para esto, señor?, preguntó, con una sinceridad que atravesaba las barreras de edad y experiencia. Octavio solo podía asentir, aunque su mente tambaleaba bajo el peso de las decisiones que se avecinaban. Sabía que esta era una oportunidad de redención, pero también el costo de la verdad se hacía más personal y más peligroso con cada instante. Al bajar por un sendero que conducía al centro del pueblo, la conversación de los aldeanos llenaba el aire. Octavio necesitaba escucharlos, comprender su dolor y su esperanza, y quizás también encontrar su propio camino sobre cómo podía ayudar. Sería fácil sucumbir al miedo, pero el deseo de transformar su vida y la de otros era más fuerte. Las historias de las personas valientes y resilientes que había conocido en su camino resonaban en su corazón. Con el teléfono aún vibrante en el bolsillo, levantó la mirada y se encontró con la anciana que le había hablado anteriormente. Aprovechó la oportunidad del encuentro para preguntarle: ¿cuál sería el mayor temor que enfrentan aquí en la aldea? Su voz sonó firme, aunque la vulnerabilidad se ocultaba tras su pregunta. Perder nuestra identidad, joven, respondió la mujer con una serenidad que desarmaba. Una tierra sin su gente se convierte en un lugar vacío. Todo lo que queremos es vivir en paz, cultivar nuestras raíces y hacer que nuestras historias sigan vivas. Los poderosos a menudo no ven más allá de lo superficial, de lo que pueden controlar para enriquecer sus vidas. Las palabras le atravesaron el corazón. Octavio se sintió más que nunca interpelado, como si su vida entera estuviera intersectando con la realidad y las vivencias de las comunidades que había ignorado durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que no podía simplemente aportar fondos y esperar que eso solucionara sus problemas. Era hora de construir un puente de confianza, algo que asegurara que su éxito estuviese alineado con el bienestar de las personas. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la vibración nuevamente. Ignorando su temor, decidió mirar el mensaje sin dudarlo. Tu tiempo se agota. Responde o perderás tu oportunidad. Era la voz de quienes habían perseguido su ambición atroz, ya no había manera de dejar a un lado su pasado. Antes de que pudiera procesar el mensaje, la anciana lo miró con una sabiduría profunda. No dejes que el miedo guíe tus acciones, Octavio. La valentía radica en enfrentar las sombras de tu vida y, al hacerlo, construir un nuevo camino con las lecciones aprendidas. A veces, esa luz puede provenir de los lugares más inesperados. La conexión que sentía con los habitantes de la aldea era palpable.
En ese instante, comprendió que debía arriesgarse. Dejar atrás sus viejas costumbres y actuar sabiendo que no habrá una fórmula perfecta, sino un camino lleno de lecciones y descubrimientos. No podría eliminar por completo el riesgo, pero podría elegir cómo enfrentarlo. Mateo, dijo de pronto, creo que debemos prepararnos para hacer algo grande. Quiero que tú y yo seamos parte del cambio, pero no solo en términos económicos, sino que deseo que trabaje junto a la comunidad para encontrar soluciones que puedan estar enraizadas en su propia visión de futuro. Los ojos de Mateo se iluminaron, y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Realmente crees que podríamos hacerlo? ¿Ayudar a las familias aquí? Sí, comenzaremos sentándonos juntos, generando reuniones donde cada voz sea escuchada. La riqueza que podemos construir no debe ser solo monetaria. Quiero que ustedes, los habitantes, sean parte de este proceso, respondió Octavio, su confianza volviendo a afianzarse. Al mirar a través de la selva hacia el horizonte, el futuro que imaginaba cobraba forma. Superar la codicia que lo había guiado hasta ese punto sería un reto, y entender las verdaderas necesidades de las familias que conocía ahora podría permitirle redimirse. El legado que dejaría sería mucho más que un imperio, sería una historia de transformación humana. Mientras avanzaban hacia la reunión en la aldea, Octavio sintió un nuevo sentido de propósito. Las sombras que lo habían seguido no desaparecerían inmediatamente, pero la esperanza había comenzado a ocupar el espacio que antes la desesperanza llenaba. A partir de ahora, haremos del diálogo y la honestidad la base de nuestras decisiones. La verdadera riqueza comienza aquí, con conexiones humanas. Mateo asintió, tomándola como una promesa nueva. Juntos estarían dispuestos a enfrentar lo que fuera, a escucharse unos a otros, a desafiar lo que creían sobre el éxito y, sobre todo, aprender de sus errores. Con el corazón ligero y la mente despejada, Octavio se encaminó hacia un futuro incierto, donde la esperanza brillaba con fuerza en los ojos de quienes se abrirían a una nueva forma de vida. ¿Qué tan lejos podría llegar si sus pasos se alineaban con las historias de aquellos que había aprendido a admirar? Este es el momento de mostrar su apoyo, es un llamado a todos ustedes. Si esta historia de transformación resonó con ustedes, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el cambio es posible. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar sus reacciones y teorías sobre este final épico. El futuro de más historias emocionantes está en sus manos.